Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro servicio en este domingo. ¿Por qué no me acompañan en cantando a nuestro Señor en esta mañana? Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Ven, cantamos, brillas con la oscuridad, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Amén, amén. Nuestro Señor es grande. Sabes, la Biblia dice que toda la creación canta de su gloria, que no hay nadie en esta tierra que puede decir que Dios no existe, sino solo piensa en un amanecer y un atardecer, que siempre el sol sube y baja. Siempre, ¿sí? No es algo que tenemos que dudar si el sol va a amanecer al siguiente día. Y eso es solo una cosa de la creación, pero la Biblia está escrita de las maravillas de Dios. También en el Nuevo Testamento habla de los milagros que hizo Jesús, que Él hizo que los ciegos pudieran ver. Y el milagro más lindo que vemos hoy en día es que Él libera de los pecados. Entonces nuestro Señor es tan grande y tan maravilloso
y merece toda la gloria y honra, nuestra alabanza en esta mañana y para siempre. Mi Padre, Creador, mi corazón sostienes, nadie es más grande que tú. Redentor, defensor, nuestro gran Salvador, nadie es más grande que tú. Si
de nuestros corazones, que con nuestras vidas podemos exaltar y cantar y decir que qué tan grande eres, Señor. Gracias porque tú nos conoces más de cualquier otra persona, Señor. Y en ese momento quizá tenemos que pedir perdón por quitar nuestros ojos de ti, de quizá fijarnos en nuestros problemas o circunstancias, de no pasar ese tiempo contigo en la palabra, conociéndote más. Quizá para algunos hemos perdido nuestro primer amor y te hemos olvidado. Y en esa mañana te pedimos perdón, Señor. Gracias porque donde quiera que estamos, tú estás ahí. Tu palabra dice en los salmos que no importa en dónde esté, tú sigues ahí. Te damos gracias por eso, Señor, por tu cercanía. Y es decir que si nosotros sentimos que estamos en la montaña, todo es tan chévere, tú estás ahí. Y si nos sentimos que estamos en un hoyo tan profundo, tú estás ahí también, Señor. Gracias porque nosotros no estamos solos, cual sea la etapa que estamos, Señor. Gracias porque tú siempre tienes sobre nosotros tu mirada. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras
mañana, Señor, que puedes renovar ese fuego en nosotros, en nuestros corazones. Que podemos tener ese anhelo por ti, así como la primera vez que te conocimos. La primera vez que escuchamos que tú ofrecías libertad de nuestros pecados. Y que tanto sed teníamos de ti, Señor, de conocer más de este Dios maravilloso que llegara al cielo, a la tierra, para morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Y a través de ese sacrificio dio libertad. Que podemos sentir ese mismo sed, Señor, ese anhelo de conocerte más, esa pasión por ti. Renueva eso en nuestros corazones, Señor. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Es muy grato estar aquí una vez más acompañándoles esta mañana para nuestro estudio en la palabra. Me alegra mucho, estoy muy contento de saber y escuchar que se están conectando de tan diversos lugares. Hay gente conectada desde California en los Estados Unidos, la Florida en los Estados Unidos, gente conectada en Tennessee, en los Estados Unidos, así como pues en Bogotá, Tunja, Duitama, Sogamoso, Bucaramanga, Barranquilla y alrededores, Cartagena. Así que gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Calvary Chapel Roca de Gracia. Conéctense con nosotros y así les podemos también compartir los diferentes espacios en los cuales
podemos estar conectados y en otras actividades de estudio de la palabra, de oración, de alabanza, de intimidad, los unos con los otros y con el Señor. Pongan sus comentarios en las redes y con mucho gusto pues les atendemos. Así que sean ustedes bienvenidos. Vayan también tomando sus Biblias. Hoy vamos a continuar nuestro estudio a través de la primera carta de Pedro, una esperanza viva. Hoy vamos a estar centrados en el capítulo 4, el principio del capítulo 4. La semana pasada fuimos un poquito adelante, hoy regresamos un poquito atrás para traer la totalidad de este mensaje que Pedro compartía con estos tempranos cristianos y que también ciertamente es aplicable para nosotros hoy en día. Entonces vamos a ir, 1 Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 11, nos vamos a centrar allí. Recordamos que Pedro estaba escribiéndole esta carta a cristianos que estaban sufriendo persecución, cristianos que estaban dispersos en diferentes regiones, en 5 provincias distintas de lo que hoy en día conocemos como el área donde está Turquía, y que una y otra vez pues él les recuerda del sufrimiento, del padecimiento de Cristo. Lo vimos en el capítulo 2, lo vimos en el capítulo 3, hoy lo vamos a ver una vez más en el capítulo 4. Y por medio de esto, él les recuerda también que por ello ellos deben tener esperanza. Sí, Cristo sufrió, pero a pesar de ese sufrimiento, o más bien por ese sufrimiento, él experimentó lo que él terminó experimentando. Obviamente esa victoria, pues nosotros en él también podemos experimentar esa victoria y por ende podemos tener también esa esperanza. En los últimos 2 capítulos, capítulo 4, capítulo 5, nosotros vemos como Pedro aborda la cuestión de estos sufrimientos, de las tribulaciones, y sobre todo en el marco de la cercanía del fin de todas las cosas, los últimos tiempos. Y él continúa apuntando hacia el ejemplo de Cristo y por ende lo que debe ser la conducta apropiada en vista del fin. Si como Cristo hizo, nosotros hacemos. Hace un par de semanas uno de los puntos principales era que Jesucristo es nuestro ejemplo principal y Él quiere hacer de nosotros unos ejemplos también. Y entonces estos creyentes son descritos como que vivían en ignorancia espiritual antes de haberse convertido en creyentes como tal, y estaban sumidos en tinieblas, y no solo sumidos en tinieblas, sino que como pueblo carecían una identidad. Y aquello lo vimos temprano en la carta. Y además estaban involucrados en una conducta inmoral. Hoy vamos a ver algunas de esas, de dónde se venían ellos y tal vez nosotros también antes de conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y bueno, Pedro también viene de resaltar que esa conducta correcta de los cristianos en el sufrimiento es algo que nosotros necesitamos, es vital, es crucial para nosotros. Y que puede ser aplicado en la comunidad en donde vivimos, pero también en nuestras familias y sobre todo, hoy resaltamos, con aquellos que están en contra de nosotros, con nuestros adversarios, aquellos que atacan nuestra conducta, el carácter del creyente. Y Pedro pues va a dejar claro aquí en este capítulo 4 que cuando pues la vida se presenta fácil, si nosotros pensamos que la vida es algo muy fácil y debe ser fácil o es fácil, pues existe un peligro y ese peligro es de dejarnos llevar por una forma de pensar que considera que cada bendición de Dios y de la vida se nos debe. Y no es así, sino que no solo no se nos debe, sino que más bien debemos atravesar por la tribulación, debemos atravesar por el sufrimiento, debemos atravesar por las pruebas para poder entonces valorar nuestra vida, apreciar nuestra vida, apreciar lo que se nos viene como recompensa y para poder aferrarnos a la esperanza que es verdadera, que es duradera, que nos va a permitir atravesar lo que tengamos que atravesar, porque la realidad es que sufrimientos
hay sufrimientos, vienen. En este mundo vamos a pasar por estas y la estamos sufriendo hoy en día. Esto es evidencia que todo el mundo en la totalidad está atravesando esta situación, sin excepción, creyente, no creyente, personas que se consideran buenas, personas que no se consideran buenas, ricos, pobres, jóvenes, adultos mayores, todos estamos atravesando esto. Entonces es para todos. Y bueno, la semana pasada veíamos que Dios ha dispuesto para el creyente el sufrimiento y que en medio de ese sufrimiento debemos alegrarnos y que ese sufrimiento es una evidencia de que más adelante también nos gozaremos, que debemos de discernir el tipo de sufrimiento el que estamos atravesando en diversos momentos y que debemos de enfrentarnos correctamente a ese sufrimiento. Hoy, como les decía, vamos a echar un poco atrás para avanzar con este entendimiento más completo y una convicción sobre por qué y cómo debemos entonces nosotros como discípulos, como creyentes, cumplir su llamado para nuestra vida, que es una vida de peregrinación en esta tierra. Acompáñenme entonces en una oración. Padre amado, bendito seas tú hoy, bendito seas tú siempre. Señor, a través de los tiempos, diversas situaciones han sangoloteado, han atormentado la humanidad en su totalidad, Señor. Y hoy en día experimentamos algo que no es distinto. En este mundo tendremos estas situaciones, estas tribulaciones, estos sufrimientos. Habrá persecución, Señor. Y tú has estado atento desde siempre. Nunca has desatendido ni una milésima de segundo de lo que pasa en esta tierra que nosotros habitamos, Señor. Y por ende, teniendo ese entendimiento, nosotros podemos y tenemos la oportunidad de escuchar de ti, porque tú sabes qué es lo mejor para nosotros. Y hoy tienes palabra fuerte tal vez, palabra que nos va a confrontar con algunas de nuestras actitudes, algunos de nuestros pensamientos. Pero queremos, Señor, que por medio de ello nosotros podamos crecer más y parecernos cada vez más a quien tú quieres que nosotros seamos, y es acorde a la imagen de tu Hijo Jesucristo, quien vino a ser hombre y padeció todo lo que nosotros padecemos y mucho más, y sin embargo se mantuvo fiel, íntegro y sin pecado para poder tomar sobre él ese sacrificio y morir por nuestros pecados, Señor. Te pedimos que hoy, por medio de esta palabra, tengamos un poco más de entendimiento, agradecimiento y valoramiento para con nuestras vidas, así como tú las tienes, Señor. Oramos esto en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a leer entonces, hermanos, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acercan. Sed, pues,
sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a entrar entonces en el tema, vamos a desglosar lo que tiene el Señor para nosotros hoy por medio de esta escritura. El título, si pudiera atreverme a poner un título a la enseñanza de hoy, sería La actitud del creyente tal y como Dios manda. La actitud del creyente tal y como Dios manda. Una de las primeras, y va a ser el primer punto que vamos a desarrollar a través del versículo 1, es: si sufres por obedecer a Dios haciendo lo correcto, romperás con el pecado. Si sufres por obedecer a Dios haciendo lo correcto, romperás con el pecado. Vamos a verlo aquí más adelante. Versículo 1 empieza de nuevo: puesto que Dios ha padecido por nosotros en la carne. Puesto que, por tanto, ¿sí? Significa, tenemos que echar un poco atrás porque nos está hablando de algo a lo cual está calificando aquí, ¿cierto? O a raíz de esto, vosotros también armados del mismo pensamiento. Bueno, entonces tenemos que, ¿cuál es? ¿De qué está hablando? Vamos a echarnos para atrás. Mirando al capítulo 3, en este caso, versículo 18, dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ya, el justo por los injustos. Cristo murió una vez por los pecados de todos. Él, quien, como decíamos antes, nunca cometió error, nunca entró pecado en su vida, el justo por nosotros, que sí más bien hemos hecho las cosas indebidas, que sí tenemos el pecado en nosotros, los injustos, a fin de llevarnos a nosotros hacia Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, aunque no pecó, injustamente lo sufrió de esa forma. Entonces, puesto que Cristo ha padecido, por tanto que Él sufrió por nosotros, segunda parte, vosotros también armados del mismo pensamiento, ¿sí? Asumamos también nosotros esa misma actitud. ¿Cuál es esa actitud? Estar dispuestos a sufrir. Cristo estuvo dispuesto a sufrir por nosotros. Él vino de forma voluntaria, enviado por el Padre, pero Él diciendo: yo voy, sin duda alguna, y dice que Él mismo se puso sobre ese madero. Nadie lo forzó. Él mismo sabía que venía a cumplir con ese fin, ya, a sufrir injustamente, y lo hizo haciendo el bien. Él sufrió haciendo el bien. Esa es la actitud la cual nosotros debemos de tener. Más adelante, en el capítulo 2 de la primera de Pedro, en el versículo 21, lo dice de esta forma: dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sí, así como Él fue llamado a ese sufrimiento, nosotros somos llamados a este sufrimiento. En la traducción del lenguaje actual lo dice de esta forma: dice: si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia. Y en eso Cristo les ha dado el ejemplo para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Y ciertamente yo creo que no es el de hacer una pregunta, porque va a ser retórica la pregunta, es una afirmación más bien, ¿sí? Estamos sufriendo
cosas hoy en día o hemos sufrido diversas cosas? Claro que sí, seguramente desprecio, persecución, humillación, calumnias, injurias, prejuicios. Todos de una u otra forma hemos experimentado ese tipo de sufrimiento. Eh, Sufrir, hacer el bien, es confiar en Dios. Sí, si yo sufro haciendo lo que Dios me dice que yo debo de estar haciendo, entonces yo estoy confiando en Dios, sabiendo de que Él es el juez justo. Entonces, si estoy sufriendo desprecio, persecución, injuria, calumnia, prejuicio, cualquier humillación, cualquiera de estas cosas, pero Dios me da unos mandatos que van en contra de lo que yo quiero hacer al respecto de estas cosas, entonces yo estoy confiando en que Dios es ese juez, ¿sí? Y que la persona que me causa ese dolor, por la cual yo estoy sufriendo de la forma como estoy sufriendo, no va a tener la última palabra, sino que Dios va a tener la última palabra en esa situación. Y por eso tampoco yo me apropio de la última palabra. Yo no necesito tener la última palabra. Yo me someto a lo que Dios me dice que debo de hacer y obedezco a Dios cuando Él me dice, por ejemplo, cosas tan radicales como ama a tu enemigo, ora por tu enemigo, pon la otra mejilla, no pagues el mal con el mal, ¿cierto? No te canses de hacer el bien, no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Romanos capítulo 12, al final termina diciéndonos Dios esto. ¿Sí? Esas cosas tan radicales, pues nosotros podemos confiar que si Dios nos está diciendo esto, es porque Él está diciendo ustedes no tienen que tomar medidas, simplemente obedezcan, obedezcan. ¿Ya? Y nos da el ejemplo de Jesús, terminando el versículo 1, pues quien ha padecido, sufrido en la carne, terminó, o sea, ha roto con el pecado. ¡Wow! Tremenda cosa. Porque Jesús padeció esto y también Él fue humillado, calumniado, hubo injuria contra Él, hubo prejuicios contra Él. ¿Acaso este no es el hijo del carpintero? O sea, despreciado. Total, persecución, sí, hasta la muerte. Y Él no tomó las medidas que tal vez nosotros tomamos en medio de este tipo de sufrimientos. Él no se valió de su poder en su deidad para tomar y hacer juicio sobre estas personas. Él simplemente apuntaba a las verdades que existían en la palabra para que la palabra misma que proviene de Dios trajera esa convicción a las personas, ¿ya? Y esa actitud de Jesús eventualmente trae juicio a ellos, porque Dios es justo y Dios ve la injusticia y Dios va a tomar medidas tarde o temprano. Cuando nosotros veamos cara a cara y todo el mundo se vea cara a cara frente a Dios, va a tener que rendirle cuentas. Vamos a verlo ahorita. Él, al sufrir, resistiendo los deseos de la carne, nosotros podemos vencer ese pecado, es lo que nos está diciendo aquí. ¿Y qué son esos deseos de la carne? ¿Qué es eso de la carne? Son esos sentimientos, son esas emociones, son esos pensamientos, son esos deseos vanos y egoístas que todos nosotros tenemos. Cristo no se dio ni un paso a los deseos de su 100% humanidad, tanto en pensamientos como en sentimientos, como en emociones. Nada de eso. Y de nuevo, aquí Pedro apunta a Cristo como ese ejemplo para nosotros, ¿sí? Él nunca dijo a Dios, dijo, ay, Padre, hoy estoy cansado, hablemos mañana. No, Él nunca hizo eso. Él, a pesar del cansancio, se dedicó a hablar con su Padre, a recibir instrucción de su Padre, a morar con su Padre, a estar con su Padre, para recibir de Él todo lo que Él necesitaba. Él nunca llegó a decir, ¿saben qué? Ya ese fue el último latigazo, sí, ya no más. No, para nada.
Él nunca llegó a decir, no, ya no más dolor. Él siguió sufriendo el dolor. Ya estoy cansado de que me bofeteen, ya estoy cansado de que me rechacen, ya estoy cansado de que me blasfemen en contra de mí, ya estoy cansado. ¿Cómo es que me van a decir que soy hijo del demonio? No, él nunca se cansó de recibir o de atravesar ese sufrimiento, ¿ya? Y al hacerlo, él venció eventualmente el pecado, ¿sí? Él dice que ha roto con el pecado. De nuevo, si regresamos a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por todos los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Eso es clave, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En su cuerpo, Cristo no solo soportó dolor, sino que también fue conducido a la muerte. Cristo sabía lo que era sufrir, lo que era sangrar, lo que era derramar lágrimas, lo que era tener un corazón quebrantado. Él fue el ser humano perfecto. Él murió en ese cuerpo humano. En capítulo 2, versículo 24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Sí? Él no murió en pecado, Él no murió bajo pecado, Él murió al pecado. Él ocupó nuestro lugar, Él pagó nuestro castigo, Él pagó nuestra deuda. Si nosotros sufrimos por obedecer a Dios, haciendo lo correcto, su voluntad, romperemos con el pecado. No seguiremos pecando. Pararemos, ese pecado. Lo trancaremos en ese curso. La idea es como cuando paramos el movimiento completo. Hay un letrero de pare. Cuando uno se acerca hacia ese letrero en el vehículo en que uno ande, el parar es esa acción de romper con el pecado. Ya no avanza más. Y no necesariamente significa que ya no cometemos ningún acto de pecado, algo pecaminoso, pero que aquella vida que nos dominaba el pecado, abundábamos en el pecado, practicábamos el pecado, ya se ha terminado, ¿sí? Ahora lo que hacemos es que vamos fortaleciéndonos en esto, en esta actitud. Al yo sufrir en ese y resistir en ese sufrimiento, yo voy a estar fortaleciéndome en lo espiritual, viviendo en lo espiritual, para entonces poder vencer, terminar, romper con ese pecado. Tal vez hay algunas cosas que te recuerdas en este momento. Bueno, yo cuando conocí a Cristo, yo era una persona que mentía mucho, ¿sí? Y el mentiroso sabe que se convierte experto en el tema, ¿cierto? Y entonces uno tiene que decir una mentira y después, como ya dijo esa mentira, pues para no ser descubierto en esa mentira uno tiene que decir otra mentira y se convierte en una pirámide de mentiras. Y eso es un tremendo trabajo, pero se convierte en una habilidad. Y eso es ese habitar en esas cosas, eso es ser dominado por el pecado de la mentira. Y hay un trasfondo de cosas, de razones por las cuales nosotros hacemos eso. Puede ser porque no queremos sufrir humillación al ser descubierto en la mentira, de que tal vez no tenemos ciertas habilidades o somos más débiles en una u otra cosa, o simplemente que se nos olvidó y no, nosotros queremos ser las personas que nosotros estamos atentos de todo, ¿cierto? O tal vez de que sí conocemos o sí tuvimos la oportunidad de leer algo cuando en realidad no lo leímos, que sí vimos algo cuando nunca lo vimos, que sí estuvimos en algún lugar cuando nunca estuvimos en ese lugar y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Y resulta que entonces ahora, siendo cristiano, siendo creyente, pues entonces yo me veo confrontado con una de estas situaciones y cuando él me dice, tú estuviste y no estuve, ¿no?
Ah, qué lástima. Sí, qué lástima. Y entonces yo tengo que sufrir el hecho de que, bueno, nunca participé de eso, pero no pasa nada. O de que no puedo enaltecerme, no puedo enorgullecerme de haber participado de una actividad de la cual tal vez antes yo era, uy, yo sí, no sé, ¿no? Y resulta que entonces ahora estoy menguando, estoy sufriendo en mi carne, mi pellejo le duele eso, ¿ya? Pero eventualmente al hacer esto, entonces ya ese pecado no me va a dominar y va a ser más fácil, va a ser con más eh, autoridad que yo le voy a poder decir a mi carne, no, 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 no vamos a seguir así. Y así como sufriste con esa verdad que tuviste que decir, vamos a tener que sufrir una y otra vez. Y así ese sufrimiento va a producir ese efecto de santificarme, ¿ya? Y puede que sea otro, puede que sea la murmuración, puede que sea la lujuria, puede que sea, y hay un cien mundo de cosas que nosotros como seres humanos podemos identificarnos de lo cual veníamos en el pasado. Si hay algunas que tal vez no has vencido, no has llegado, no le has puesto ese pare, no has roto con ese pecado, hay esperanza. Ahora te voy a decir por qué. Ahora, ¿con qué fin asumimos esa actitud de la cual se nos viene hablando en el versículo 1, de sufrir como Cristo sufrió, de estar dispuestos a hacerlo? ¿Con qué fin? Bueno, el segundo punto para hoy, si sufrimos por obedecer a Dios haciendo lo correcto, su voluntad, estaremos glorificando a Él, lo estaremos glorificando a Él. Versículo 2, capítulo 4, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. En la Nueva Versión Internacional, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo, aquí está, la voluntad de Dios. ¿Sí? Glorificar a Dios. Cumplir la voluntad de Dios es hacer lo que Él dice, como Él lo dice, con las medidas y todo, exactas, ¿sí? Sin desviarnos ni una milésima, tal y como Él lo dice, obedeciendo a Dios, no a qué, no a nuestra carne, no a nuestra carne. Ejemplos de obediencia hay muchísimos, muchísimos en la palabra. Uno de los cuales me viene a colación es Abraham. Génesis capítulo 22, cuando Dios le dice a Abraham, ok, es hora de probar tu fe. Y entonces le dice, toma a tu hijo Isaac y vete al monte, y en el monte tú vas a sacrificarlo a él. Y entonces Abraham va y él junto con Isaac cogen la madera que necesitan para poner sobre el altar, para el sacrificio, se lleva todos los implementos necesarios. ¿Saben qué es lo que no hace Abraham? Abraham no piensa para sí mismo y dice, bueno, pues no sé, esto está como raro. Por si acaso no le escuché muy bien a Dios, o por si acaso tal vez yo puedo hablar con Dios más tarde. Vamos a llevar un borreguito, vamos a llevar, llevemos ese es el mejorcito, vamos a llevarlo. Por si acaso, y tal vez a Dios le agrada, y yo le presento a Él esta posibilidad. Y allá en el monte, Abraham entonces se presenta y dice, bueno, Dios, yo sé que tú me dijiste esto, pero mira, yo tengo una idea. O simplemente lo hace de esa forma y después cuando yo le dice, ¿qué hiciste? Él le va a decir, no, pues que yo pensé que tú... No. Sino que Abraham cogió a su hijo, al hijo de la promesa, por el cual Dios le prometió iba a ser ese padre de naciones, por el cual eventualmente vendría el Redentor del mundo, nuestro Señor Jesucristo, por ese linaje. Desde ahí, desde ese momento, y él teniendo ese entendimiento, y él simplemente obedeció. Por ilógico, por irracional, por loco, por macabro que pudiera haberse visto toda esta situación, él obedeció a Dios y tuvo eventualmente la recompensa por esa obediencia. Además, también tenemos ejemplos de desobediencia en la palabra. De nuevo, hay muchísimos. Uno tal vez de los más sobresalientes, de los más citados, es el ejemplo de Saúl, ¿cierto? Aquel rey, y esto lo vemos en la primera carta el primer libro de Samuel, capítulo 15, y aquí es donde Saúl le desobedece a Dios. A la entrada del capítulo 15, no tienen que ir allí, yo les hago el recuento brevemente, dice
Versículo 1, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Como rey de Israel, él tenía que estar atento a las palabras de Jehová. Y una de estas palabras que le da es, por medio de Samuel, le dice que debía de ir a Amalec, a este reino, a este pueblo, y destruirlos. Dice, y destruye todo lo que tiene el pueblo de Amalec, los amalecistas, y no te apiades de él, de ese pueblo. Y entonces se va con su ejército, pero ¿qué es lo que hace Saúl aquí? Dice, bueno, esta gente en algunos momentos fueron como buenos con Israel, o sea, no todos fueron malitos. Vamos a... Y es precisamente lo que va a incumplir aquí. Lo que él quería, lo que él pensaba, no lo que Jehová le había mandado. Y entonces les envía nota a ellos para decirle a algunos de ellos, pilas, cuidado porque para allá vamos. Y entonces dice Saúl en esta palabra que les envía, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y bueno, sigue la historia. Y entonces cuando llegan a donde los amalecistas, dice que Saúl tomó vivo a Agag, que era el rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo y a espada. Al rey, a lo mejor, a lo más poderoso, a lo más rico de ese pueblo. Entonces lo apresó y lo tuvo. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Y pronto vino entonces la palabra de Dios, que ciertamente le está atento a todo lo que está pasando, y le dice por medio de Samuel a Saúl, dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Eso lo vemos en el versículo 11. Más adelante en la historia, entonces ya nosotros vemos como entonces al estar enterado de esta situación, pues Saúl empieza como a medio a maniobrar, a manipular la situación para ver cómo se sale de esta. Y entonces, claro, se excusa diciendo, no, pues que yo quise que guardáramos lo mejor, lo más chévere, para, pues, no sé, tal vez hasta sacrificárselo a Dios. A Dios le va a gustar muchísimo que nosotros sacrifiquemos estas cosas tan buenas que tenía Amalek. Y miren la respuesta de Samuel, Dios a través de Samuel, sin duda alguna, hacia Saúl. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Es una pregunta retórica. La respuesta inmediata de parte del mismo Samuel: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Adelantando al versículo 24, Saúl cae en cuenta de su pecado y intenta arrepentirse. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque venían a través de Samuel, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Pero ya Dios había pasado juicio sobre esto. Le había pesado haber puesto por rey a Saúl. Y sabía Dios que Saúl iba a continuar con su traba. Entonces, versículo 28, Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. Lo quita como rey, le quita la bendición como el rey. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, sin importar la motivación nuestra, estamos errando, y Dios no va a mantener su mano de bendición en medio de eso, porque la desobediencia no se amerita bendición. La desobediencia traerá sus propias consecuencias naturales y consecuencias sobrenaturales. Tenemos que tener esto muy presente. Por bueno que nosotros queramos obrar en medio de algo,
si no es lo que Dios nos ha dicho que hagamos, o si es algo que nosotros sabemos que Dios nos ha dicho que no hagamos, entonces estamos en desobediencia y por ende la bendición, la mano de Dios puede ser quitada de nosotros. Puede que su misericordia se mantenga, pero la bendición no. Puede que castigo puntual no suframos en ese momento, pero tarde o temprano nosotros tendremos que rendirle cuentas a Dios por todo lo que nosotros hacemos aquí. Entonces, no hacer lo que Él no dice. No hagamos lo que Él no dice que nosotros debemos de hacer, aunque parezca bien, aunque no sea malo. Ejemplos, de nuevo, también hay uno muy grande, el de Jesús, tal cual lo hizo Jesús, dejando para nosotros ese mejor ejemplo. Él es el ejemplo real, Él es el ejemplo verdadero. Hebreos, capítulo 5, versículos 7 y 9, dice así. Hebreos 5, 7 y 9. Y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando estuvo aquí en el mundo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Como Cristo siempre fue obediente, pues ahí estaba atento el Padre, claro que sí. Y aunque era hijo, versículo 8, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Momento, pare ahí. ¿Qué dice? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo aprendió la obediencia por medio del sufrimiento, lo que significa obedecer siempre a Dios. ¿Sí? Versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Sí? Una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador. Fue en ese momento, cuando Él cumplió con todo, obedeció completamente la obra del Padre, ahí fue que emanó de su ser esas palabras. Todo está terminado. Todo está hecho. Ahí se convirtió en el Salvador, cuando cumplió todo, no antes. Y nosotros tenemos que cumplir con obedecer hasta el fin también. Ahora, hay dos preguntas que surgen a raíz de esta reflexión. ¿Hemos estado obedeciendo a nuestro Padre Celestial siempre y en todo? Al pie de la letra, tal y como Él nos lo dice. Pues difícilmente podríamos decir nosotros que sí, ¿cierto? La pregunta entonces es, bueno, tal vez no hemos tenido las herramientas, no hemos conocido el cómo para poderlo hacer. O tal vez nos ha faltado la motivación para hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a obedecer a nuestro Padre Celestial siempre y en todo, tal y como Él lo dice? Eso es lo que Él quiere de nosotros, esa disposición y esa actitud. Él puede trabajar con esa actitud y con esa disposición. ¿Estamos dispuestos? Si nosotros sufrimos por obedecer haciendo lo correcto, estaremos llevándole gloria a Él. Recuerden que porque Él, por Él y lo que proviene de Él es perfecto. Significa que todo lo demás es en contra a Él, ¿sí? Él, todo lo que proviene de Él está en contra de la corriente de la cultura, del mundo y ciertamente del enemigo y sus artimañas y sus mentiras. ¿Ok? Entonces, si sufrimos por obedecer a Dios haciendo lo correcto, le estaremos glorificando a Él, no glorificándonos a nosotros ni a nada más. Ahora, tercer punto para hoy, y avanzamos al versículo 3. Para sufrir obedeciendo a Dios al hacer lo correcto, necesitamos perseverancia. Hay algo, aquí hay una herramienta que se nos es dada para poder cumplir con esto. Para sufrir obedeciendo a Dios, al hacer lo correcto, necesitamos perseverancia. Leemos capítulo 4, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Por mucho tiempo
han vivido comportándose de la misma forma que lo hacen los que no creen en Dios. Sí, ya desperdiciamos, baste ya. Ya se desperdició mucho tiempo y se causó mucho daño comportándose como lo hicimos en un pasado. ¿Ya? No tiene sentido mantenernos en esto, no tiene sentido quedarnos en esta traba, perdiendo el tiempo. Como cristianos no estamos actuando sabiamente, no estamos honrando ni estamos glorificando a Dios al querer experimentar más del mundo antes de hacer un compromiso real y verdadero con Dios. ¿Sí? Tenemos que dejar eso atrás. Ahora, ¿cómo y de qué forma seguimos experimentando el mundo? Pues aquí tenemos un listado en el mismo versículo. Dice, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Estas son representaciones del libertinaje que solo deben marcar la vida del cristiano, de nosotros como creyentes, antes de llegar a este punto de creer en Él, no nuestro presente. ¿Ya? En Hebreos, el autor en el capítulo 12, versículos 1 y 2, lo dice de esta forma. Por tanto, también nosotros, y ese por tanto es la cantidad de testigos de la fe, la cual muestra en el capítulo 11, por tanto, y sus vidas y lo que ellos recibieron, la salvación por medio de la fe, obedeciendo a Dios, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojemos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia, aquí está la receta, ¿sí? Sin darnos por vencidos. Y esta palabra es importante, esta perseverancia, ¿sí? Es como cuando el que se cae de su bicicleta y tiene que levantarse y seguir, ¿cierto? Tal vez nos podemos identificar con nuestros grandes héroes del ciclismo en Colombia, como por ejemplo Nairo Quintana o Egan Bernal o tantos de los otros grandes, ¿cierto? Si se caen, esos se levantan y siguen, ¿cierto? Esa es esa perseverancia, no se dan por vencidos. Fijemos, nos dice en el versículo 2 aquí de Hebreos, capítulo 12, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Es posible que nosotros hayamos vencido ya algunos de estos, como decíamos antes, y puede ser que haya otros a los cuales así han sido mucho más difícil de despojar. ¿Ya? La receta es la perseverancia. Esta es una práctica activa, no pasiva. La perseverancia no es algo en que nosotros decimos, bueno, pues esperemos a ver qué pasa. No, la perseverancia es algo que yo tengo que estar practicando, ¿sí? Si me caigo, me levanto. Si me caigo, me levanto. ¿Sí? Yo persevero en esto. Ya, si es cuesta arriba, pues yo no paro, yo sigo, yo me ingenio de una forma, busco la forma para seguir cuesta arriba. Tal vez me toque bajarme la bici y caminar la bici, pero prosigo. No digo, bueno, no, ya esta cuesta está muy empinada. No, seguimos. Es la perseverancia, ¿sí? No te des por vencido. Para sufrir obedeciendo a Dios al hacer lo correcto, necesitas la perseverancia. Sin la perseverancia no vamos a llegar. No te des por vencido. Continúa. Esa meta de despojarnos de aquel pecado que nos asedia puede estar a poquitos metros de distancia. Pero si tú no perseveras, no vas a llegar. Versículos 4 al 6. A estos. ¿Quiénes son estos? Los no creyentes. ¿Les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan? ¿Sí? Ellos hablan mal de ustedes. ¿Por qué? Porque ellos se dieron por vencido y los ven a ustedes allá arriba siguiendo. ¿Sí? Porque antes gozábamos
más bien nos deleitábamos en los placeres de la carne, y ellos siguen en esos, y a la luz de que nosotros estamos haciendo algo diferente y nuestras vidas se ven distintas a raíz de esto, pues ellos se están viendo y diciendo, pues aquí hay algo malo, pero pues como él es el que está haciendo lo distinto, pues tenemos que atacarlo a él y tenemos que enaltecernos nosotros en medio de lo que sea que nosotros estemos haciendo, porque es mejor, sí, porque hay mayoría de personas diciéndolo así, entonces la minoría está aquí de este lado, pues entonces eso es lo que ellos hacen, es natural. Ellos van a estar buscando hablar mal de nosotros. Cuando nosotros no practicamos ese pecado que nos rodea, condenamos a aquellos que sí lo practican, ¿ya? Y eso no les va a gustar a ellos, ¿ya? Sí, ahora, ¿qué podemos rescatar nosotros de esto aquí? Pues Jesús, de nuevo, ese ejemplo para nosotros. Si despreciaron lo bueno que viene de Dios y lo mejor que Dios nos ha dado es su Hijo Jesucristo, pues cuánto más lo bueno que pueda venir de nosotros, ¿cierto? Eso es sufrir en medio de esa calumnia, sufrir en medio de esas palabras que vamos a recibir de parte de ellos, ¿ya? Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Y ejemplos hay muchísimos. Desde la forma, no sé, religiosa, cultural, en que ahora nos comportamos con respecto a algunas de estas tradiciones, como tal vez antes nos comportábamos. Y ahora la gente nos dice, no, es que eso se cree, son los santurrones y todo. Y no. Es que ya encontramos que el sentido de ciertas, llamémosle así, temporadas son muy distintas de lo que teníamos antes. Tal vez antes el enfoque eran los regalitos, el enfoque era y lo que sea que fueran, ciertas procesiones y demás. Ya eso nada que ver. Ya ahora el sentido para nosotros es más bien el de orar, el de ir y compartir las buenas nuevas de Jesucristo, el de sí celebrar sin duda alguna el significado verdadero de la temporada, como se dice coloquialmente por ahí, y demás. No es que nos hayamos convertido en santurrones, sino que más bien apreciamos la verdadera obra de Jesús. No todas aquellas cosas que nosotros, todas esas arandelas que se le ponen, ¿ya? Y la gente nos va y sufrimos en medio de eso, ¿sí? No, pues usted con su familia allá, con su esposita, con sus hijos allá, y el resto de la familia pues aquí, porque nosotros creemos en esto. Vamos a sufrir eso, sí, sin duda alguna es posible. Pero nosotros, en medio de esa situación, tenemos que seguir obedeciendo lo que Dios dice que nosotros hagamos. Perseveramos en eso y también amamos en medio de eso, ¿ya? Vamos a verlo más adelantico. Versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y esto es lo que les decía antes. Tarde o temprano todos tendremos que rendirle cuentas a Dios. Todos tendremos que rendirle cuentas a Dios según lo que nosotros hicimos con la vida que Él nos confió. Él nos ha dado esta vida y nos las ha dado a nosotros para que hagamos algo debido en ella, obedecerle a Él. Versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. No es tanto parte del mensaje total aquí, pero es importante que resalte esto porque Pedro ha tocado esto antes también, en el versículo 19 del capítulo 3, y aquí está hablando pues de algo que tal vez es como que, bueno, no entiendo muy bien esto, como así que predicar el evangelio de los muertos. Estos muertos, los muertos que fueron encontrados justos, ¿sí? Por medio de su fe en Jesucristo, ellos saben y viven con conciencia constante la realidad de la eternidad. ¿Por qué? Porque viven en ella, porque ya fueron encontrados justos, fueron justificados por su fe en Jesucristo también. De nuevo, como les decía, en 1 Pedro capítulo 3, versículo 19, el apóstol también menciona esta parte, versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. En esa sección de la palabra, Pedro habla de que Jesús fue y predicó a estos espíritus encarcelados, ¿ya? Predicándoles un mensaje de juicio,
Ya, aparentemente durante este tiempo, durante este mismo tiempo que él va y hace esto, después de que muere, Jesús también predica un mensaje de salvación a los muertos fieles que se encontraban en este momento en lo que se le llama coloquialmente como el seno de Abraham. Para profundizar en esto, los que están tomando nota, Lucas capítulo 16, allí van a encontrar esta parte. Abraham anticipó la obra del Mesías para estos justos que murieron antes, ¿ya? Y según el comentarista David Guzik, dice que Jesús en esta prédica a los muertos no fue la oferta de una segunda oportunidad, como que bueno, no creyeron antes, vamos a ver si esta vez yo diciéndoles o presentándome ahora sí me creen, no, sino que fue la plenitud de la salvación para aquellos que ya habían sido fieles en su primera oportunidad, ¿ya? Hay otros comentaristas que hacen mención que también puede ser que Pedro se refería a aquellos en la comunidad cristiana que ya habían muerto, que tal vez hasta muertos como mártires. Y si este último es el caso, pues Pedro utiliza estos ejemplos como personas que han muerto de una forma heroica en ese sufrimiento, como una manera de animar a sus lectores que también están siendo afligidos, como venimos hablando, a que también ellos sean fieles. Ahora, versículo 7, avanzando, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Ahora, el llamado, sed pues, ¿listo? Sobrios y velad en oración. Ya, en los últimos tiempos, en el fin de todas las cosas, ya es los últimos días, los últimos tiempos. Nosotros como cristianos debemos de vivir con una actitud, y aquí nos dice cómo, siendo sobrios y velad en oración. Ya, una actitud de oración seria, no ligera. Dejemos atrás esas oraciones tímidas, esas oraciones de protégeme, guárdame, cuídame, llévame, guíame. Esas son cositas que son buenas, pero nosotros como cristianos, y venimos nosotros como iglesia trabajando el tema de las oraciones peligrosas. En el devocional de la mañana los llamo un llamado para que se sumen a estos devocionales en los cuales estamos aprendiendo a decirle a Dios verdaderamente: Señor, prueba mi fe. Señor, llévame a nuevas profundidades. Señor, muéstrame todo lo que hay en mí. Señor, y todas estas oraciones peligrosas, nosotros tenemos que ser sobrios y velar en esta oración. Y si verdaderamente creemos que se acerca el fin del mundo, debemos de ser responsables y mantenernos y perseverar en la oración. Ahora, esta palabra sobrio tiene varios sinónimos. Me parece interesante. Uno de ellos es la palabra espartano, ¿sí? Y tal vez al decir yo espartano se recuerdan pues de esta película que salió sobre Esparta, y durante largo tiempo los espartanos fueron el estado más fuerte de la antigua Grecia. Entonces es la idea esta de estos soldados guerreros fuertes, poderosos, ¿sí? Otro sinónimo de la palabra sobrio es austero, ¿sí? Que significa sencillo y sin alardes ni adornos superfluos, estricto en el cumplimiento de las normas morales, vive u obra conforme a lo que es necesario, apartado de lo superfluo o lo placentero, ¿sí? No lo que es rico, sino lo que se debe de hacer, ¿ya? Otro sinónimo es serio, otro formal, comedido, ¿sí? Comprometido, ¿ya? Eso es a lo que apunta aquí la palabra. ¿En qué? En la oración. Ahora, último punto para cerrar hoy. Vamos a verlo y desarrollarlo. Versículos 8 al 11. Sufrir por obedecer a Dios, haciendo lo correcto, es vivir con una actitud de amor. Sufrir por obedecer a Dios, haciendo lo correcto, es vivir con una actitud de amor. Versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si estos en realidad son los últimos días, qué tan importante
será amar a aquellas personas con las cuales nosotros vamos a pasar esa eternidad juntos, ¿cierto? A la luz de la eternidad debemos de tener entre nosotros un amor que es, dice aquí, ferviente. En otra sección de la palabra, entrañable, ¿sí? Y dice que el amor cubrirá, ¿ya? Y esto es una afirmación, ¿sí? Afirma que se va a hacer, no es una posibilidad remota. Hay posibilidad de que si aman, cubran pecado. No, el amor, ese es uno de los efectos del amor. Ahora, otra cosa, multitud de pecados, multitud, ¿sí? Y esos son mis pecados, persona que está recibiendo ese amor, como también los pecados de la persona que está amando. De lado y lado hay entonces ese cubrimiento de esos pecados. Más adelante, entonces nos está hablando de esa multitud de pecados, porque el amor cubrirá multitud de pecados, ¿sí? Y por amor, Dios nos da a nosotros cosas que nosotros no merecemos. Esa palabra la conocemos como gracia. Eso es también lo que nosotros podemos aplicar aquí, ¿sí? Gracia, 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 ¿sí? Las ofensas pequeñas e incluso las grandes. Todas esas las pasamos por alto y las olvidamos fácilmente. Aplicamos la gracia, ¿sí? Y nos comportamos de una forma amorosa, a pesar de que tal vez no se merece la otra persona. También somos misericordiosos, ¿sí? Les perdonamos lo que tal vez se merecían. Tal vez se merecen el silencio porque nos insultaron. Tal vez se merecen que nos apartemos, pero más bien nosotros nos mantenemos, ¿cierto? Porque eso es gracia y eso es misericordia. Versículo 9, hospedados los unos a los otros. Y aquí nos dice cómo, sin murmuraciones. Sí, no es solo el de hospedar a alguien, ¿sí? Y esto también no parece ser una sugerencia, sino un mandato, ¿cierto? Una práctica que nosotros debemos de estar realizando. Recibir en casa a los demás, ¿ya? Hay que poner en práctica la norma anterior del amor, de la gracia, de la gracia, de la gracia, de la misericordia, para poder hacer esto de una forma efectiva y no hablar mal de ellos, como dice aquí, murmurar. El murmurar es como que aquí está otra vez, aquí me dejó la puerta abierta, aquí otra vez abrió mi nevera y todo ese tipo de cositas. Otra vez fue al baño y lo que dejó ahí fue un reguero. Esas murmuraciones, ¿sí? Todos somos distintos, todos nos comportamos de formas distintas, todos estamos en diferentes niveles de crecimiento espiritual, todos estamos en diferentes niveles de crecimiento físico también, y por ende, pues va a haber roce, van a haber irritaciones, ya nosotros debemos hacer, a pesar de todo eso, que la gente que está con nosotros, que estamos hospedando, que estamos invitando a nuestro hogar, a nuestros lugares, a nuestra vida, se sientan bienvenidos alrededor de nosotros, como si fuera su casa, como si fuera su entorno. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Ahora, versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ministrar es suplir la necesidad. El amor se demuestra por sí mismo al dar a la familia de la iglesia lo que Dios ha dado a nosotros como dones, ¿sí? Y esto es todo tipo de cosas. Dios nos ha dado. Y la idea es que nosotros, de lo que Dios nos da, nosotros demos, ¿sí? Y es todo tipo de recursos. Dios nos da ciertas habilidades. Hay personas que, por ejemplo, saben cocinar. Y saber cocinar no es prender la estufa, ¿no? O poner algo en el microondas o qué sé yo. Es la persona que tiene la sazón, que la comida le queda al punto, no queda ni se quema, ni ahumado, no, queda al punto lindo, delicioso, exquisito, ¿sí? Pues si sabes cocinar, entonces gloríate en tu cocina. No, ¿qué es lo que debes hacer? Dice aquí, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, ponlo a servicio de los demás, ¿ya? Sí, si tú sabes cocinar, pues tal vez hay alguien que no sepa, enséñale. O tal vez, pues cocina para él, ¿sí? Si sabes administrar dinero, enséñale a otros cómo administrarlo o ayúdalos a administrar el de ellos. Si tienes ropita guardada, compártela. Si sabes cantar,
No, un momento, no todos tenemos el talento para cantar y aunque nos enseñen a cantar, no va a salir bonito por lo menos de esta, no va a salir tan bonito como la de los que de verdad tienen ese don. Entonces, pues tal vez ahí no. Pero bueno, por lo menos ayúdame a mantenerme como en tono, posiblemente. O canta para mí, para yo deleitarme en tu canto y sí, y glorificar a Dios por el don que te ha dado a ti, en vez de que tú me ayudes a mí, porque no va a ser tan lindo y no va a poder glorificar a Dios de esa forma, aunque a Él le encanta todos los susurros que nosotros hagamos y todos los ruidos y todas las bullas que nosotros hagamos, porque para Él todo eso es melodía. Amén. Buenos administradores. ¿Sí? Dios nos da para que nosotros demos. El administrador utiliza todo lo que hay alrededor de él y lo pone para ser usado de forma adecuada. ¿Sí? Ese es el buen administrador. No desperdiciemos la gracia, ese favor inmerecido que Dios nos ha dado. Versículo 11, y aquí terminamos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio de los siglos de los siglos. Amén. Sí, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Hablemos según el entendimiento, según la sabiduría que proviene de Dios. A todos se nos han otorgado dones y por ende tenemos una tarea para cumplir. Al servirnos, nos estamos ministrando, ¿cierto? Los unos a los otros. Lo hacemos con el poder que Dios nos provee para que Él sea glorificado. A Él le pertenece esa gloria. Entonces, punto 4, sufrir por obedecer a Dios, haciendo lo correcto, es vivir con una actitud de amor. Como cristianos, ¿qué valor asignamos a nuestras vidas? Nuestras vidas tienen mucho valor. Y el sufrir es parte de ese valor que Dios va construyendo. Porque entre menos de nosotros, más de Él. Entre menos de la carne, más del Espíritu. Entre menos del pecado, más gloria para Dios. Más valor vamos teniendo. ¿Qué valor le asignamos nosotros a nuestras vidas? Dios nos ve perfectos porque su gracia pasada, presente, futura, y en esa gracia futura está la glorificación de nuestros cuerpos perfectos, tal y como Jesucristo. ¿Sí? Dios valora nuestra vida y por ello ya nos ha dispensado esa gracia futura. Ahora, permite que tú valores también esa vida. Y Dios permite que sus hijos sufran para que entonces nos guardemos de ese pecado, para guardarnos de ese pecado, para enseñarnos ese valor apropiado de la vida, que tenemos un propósito por encima de simplemente pues pasar el tiempo realizando actividades placenteras. Dios permite que sus hijos sufran para que valoremos su sacrificio, que es en Jesucristo, su Hijo, a quien sacrificó por amor a nosotros. Y a raíz de esto aprendemos de Él a vivir con una actitud de amor siempre y en todo, y por medio de la cual le estaremos glorificando a Él. Amén. Acompáñenme en una oración. Padre, gracias te damos, porque tú nunca te das por vencido. Tú perseveras en amarnos, Señor. Ayúdanos a nosotros a perseverar en amar a nosotros mismos primero y a nuestro prójimo, Señor, para que de tal forma te glorifiquemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar para que podamos ver cada vez crecientemente el valor que tú has depositado en nuestras vidas, Señor, y lo tanto que tú quieres hacer por medio de nosotros como tus instrumentos, porque en tus manos somos instrumentos apropiados. En nuestras manos, ay Señor, somos instrumentos, pero muchas veces estos instrumentos más bien dañan en vez de construir, Señor. Así que gracias por vernos de esa forma, gracias por querernos llevar a que seamos utilizados de la mejor forma posible, en las mejores manos posibles, las tuyas, Señor. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Te pedimos que podamos aplicarla en todas las áreas de nuestras vidas,
en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Y antes de decir amén, la pregunta para aquellos que tal vez no han llegado a ese convencimiento, a ese conocimiento de que Jesús es ese Señor y Salvador personal para cada uno de ustedes. Y la pregunta es, ¿qué valor le asignas tú a tu vida? ¿Qué valor le asignas tú a tu vida? Yo sé que antes de conocer a Jesús, la verdad es que yo no valoraba mi vida. Eso lo entiendo ahora. En ese entonces, yo viviendo en una cantidad de cosas placenteras, pensé que eso era valor a mi vida. Ahora entiendo que estaba haciendo daño a mi vida y que desperdicié mucha de ella y que le estaba haciendo daño a las vidas de otras personas. No estaba apreciando esas vidas tampoco. Ahora, Dios es un Dios bueno que nos busca y que quiere rescatarnos de esa condición. El enemigo dice mentiras. El mundo y sus artimañas y las cosas que se venden en los medios como lo que es popular y bueno es mentira. Y Dios vino a rescatarnos de esas mentiras para que experimentemos de verdad ese valor y esa vida que Él tiene para nosotros, no solo para ahora, sino para una eternidad, para siempre. Dios nos ama tanto que Él quiere que siempre estemos pues experimentando esa gloria, ese gozo. Y nos dice en Juan capítulo 3 versículo 16 que por tanto Dios amó al mundo que le envió a su único Hijo para que nadie perezca, sino que todos que fuésemos salvos, librados de esa condición. Y también en Romanos 3:23 nos dice que todos nosotros nos encontramos en esta condición que la Biblia le llama pecado. ¿Sí? Estamos aparte, haciendo las cosas diferente a como Dios quiere que nosotros las hagamos. ¿Sí? Desobedeciendo a lo que Él dice que nosotros hagamos, haciendo las cosas que Él no nos dice que debemos de estar haciendo. Y que ese pecado tiene un precio, hay una paga para ello, y esa paga es la muerte. Esa muerte es espiritual. Cuando nosotros en esta carne, que es limitada, la fecha de expiración, eventualmente continuamos. Nosotros somos espíritu también, y ese espíritu, si nosotros no hemos sido abrazados, porque no hemos abrazado nosotros a Jesucristo como nuestro Señor, como Salvador, como el que vino a cumplir ese propósito, entonces tendremos muerte espiritual. Para siempre estaremos aparte de Dios y no experimentaremos ese gozo que Él tiene para nosotros. Y también en Romanos nos dice que Jesucristo es ese maravilloso Hijo de Dios, quien murió en la cruz del Calvario para pagar todos esos pecados. Él pagó el precio de todo eso que nosotros hemos hecho. Él lo tomó. ¿Por qué? Porque Él era perfecto y era el único sacrificio que podía cumplir con ese requisito. Ya, el justo por los injustos, como decíamos antes. Y que todos nosotros tenemos ahora que tomar una decisión. Cada persona tiene que hacer suya por elección personal la obra de Cristo en la cruz y confiar exclusivamente en ella como pago suficiente por sus pecados. Si tú hoy estás cansado de vivir esta vida, hoy es el día en el cual Jesucristo está diciendo a ti: ven a mí, yo te he estado esperando. Y si tú quieres desde hoy experimentar esta vida de gozo, una vida diferente, en la cual ya no tienes que estar cargando con todas las mentiras, con todas las murmuraciones, con todo el sufrimiento, con todo lo que estás atravesando en tu vida solo, sino que quieres tener un amigo fiel que va a caminar contigo por el resto de los días, ayudándote y llevándote hacia ese buen día en el cual el Padre te va a recibir en el cielo, a decirte: bienvenido, bienvenido, pasa conmigo el resto de la eternidad y gloríate de lo que yo tengo para ti. Entonces, hoy todo lo que tienes que hacer es decirle a Él, confesarle a Él que tú has estado obrando en desobediencia a Él y que quieres que Él te transforme. Si quieres hacer esto, simplemente repite después de mí: ora de esta forma, son mis palabras, pero que sea de tu corazón hacia el corazón de Dios. Señor Jesús,
Soy consciente de que tú moriste en la cruz por mí para salvarme. Soy consciente de que tu sacrificio en la cruz trajo el perdón de mis pecados y me dio vida eterna. Yo recibo tu salvación y tu señoría en mi vida. Revela a mi entendimiento el evangelio de la gracia. Gracias por tu amor por mí. Ayúdame a vivir hoy, de hoy en adelante, una vida en obediencia a ti y conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has orado de todo tu corazón esto hoy, déjanos un comentario. Si estás en Facebook, allí en Facebook, si estás en YouTube, si nos estás viendo por otro medio, allí también está el contacto. Envíanos una nota. Queremos ponernos en contacto contigo y decirte cuáles son los siguientes pasos para que tú puedas caminar de la mano de Dios con toda confianza en la esperanza de lo que Él tiene para ti. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Familia, nos estamos viendo pronto. Que Dios también los guarde y los bendiga a cada uno de ustedes. Acompáñenme en nuestra última canción. Acompáñenme en nuestra última canción. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi petición, oh su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por ti. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy.
Amén. Que tengan una feliz semana. Dios les guarde y les bendiga.